Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo Pixis, que está conformado por Evelyn Ávila Montiel, Antonio Navarrete Maximino, Maetzi Pascual Roque, José Santiago Juárez Gómez, Eric Zúñiga Cruz. Y hoy vamos a exponer operaciones algebraicas con una variable aleatoria y distribución de probabilidad con una variable aleatoria. Bueno, comenzamos con la definición de variable. Una variable es un símbolo que actúa en las funciones, las fórmulas, los algoritmos y las proposiciones de las matemáticas y la estadística. Según sus características, las variables se clasifican en distinto modo. Se denomina variable aleatoria o estocástica a la función que adjunta eventos posibles a números reales, cuyos valores se miden en experimentos de tipo aleatorio. Estos valores posibles representan los resultados de experimentos que todavía no se llevan a cabo o cantidades inciertas. Los experimentos aleatorios son aquellos que son desarrollados bajo mismas condiciones que pueden ofrecer resultados diferentes. La variable aleatoria es un número que representa un resultado de una circunstancia o un experimento aleatorio. Una variable aleatoria puede ser discreta o continua. Eh, Solo puede tener valores contables, tales como los números reales. Estos, estos incluyen como ejemplo el número de estudiantes en un aula, el número de aviones en un aeropuerto o el número de defectos en un lote. La clasificación de la variable aleatoria. Un conjunto de discretos está formado por un número finito de elementos o si sus elementos se pueden enumerar en secuencia de modo que haya un primer elemento, un segundo y tercer elemento, y así sucesivamente, es decir, un conjunto infinito numerable sin puntos de acumulación. Dentro de sus tipos de variable está la variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria se llama discreta si se puede contar con su conjunto de resultados posibles. Las variables aleatorias discretas son variables aleatorias cuyo intervalo de valores es finito o contable infinito. Un ejemplo de esto sería el número de personas que viven en una casa. Pueden ser 3, 5 o 9 personas. Se dice que una variable aleatoria es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo finito o infinito de números reales. Una función de distribución se asocia cada valor de la variable aleatoria a la probabilidad acumulada hasta ese valor, sea X una variable aleatoria discreta cuyos valores suponemos ordenados de menor a mayor. Llamamos función de distribución de la variable X a la función. La función f de X se denomina función de distribución de la variable aleatoria X. Un ejemplo claro de este sería el tiro de un dado que tiene 6 caras y la función de distribución sería de que salga 5 o menos, es la suma de probabilidades. Pues bueno, en este caso serían las características de la variable, pues se definieron la función de distribución, la función de cuantía para las variables, estadísticas discretas y la función de distribución, funciones de densidad para las variables y estadísticas continuas a medidas, y por ejemplo en un dado caso serían pues las medidas de tendencia central. En esto pues entraría lo que es la media, la mediana o moda, la cual nos indican el centro de la distribución de frecuencias. Pues esto más que nada es un valor que se pueda tomar como representativo de todos los datos y asimismo pues las medidas de posición, los cuantiles, los valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores, las medidas de dispersión y en este caso pues más que nada al igual que en las tendencias de moda, de centrales de moda, sería la varianza, la desviación típica o coeficiente de variación.
cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Indican que hasta cada punto de las medidas, las tendencias centrales son representativas como síntesis de nuestra información. Y pues más que nada serían las medidas de forma, que son el coeficiente de asimetría o kurtosis. Contrastan la forma que contiene la representación gráfica, bien sea el histograma o el diagrama de barras de la distribución de los datos con la distribución normal. Si una variable aleatoria no tiene la medida del central, es indefinido. El primer momento central es 0, el segundo se llama varianza, donde varianza es la desviación estándar. El tercer y cuarto momento central sirven para definir los momentos estándar denominados de asimetría y de kurtosis. Se define la función de distribución de una variable X en un punto X. Esta función en el punto X acumula todas las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable que se encuentran dentro del intervalo. Las propiedades de la función es que la función es monótona creciente. Esto es decir que se va acumulando la probabilidad y es una función continua. Por la derecha verifica que I, es decir, asíntonas en 0 y 1. Además es una función acotada entre 0 y 1 y caracteriza completamente a la variable. En concreto, si X es una variable discreta, su función de distribución es escalonada con los saltos de los valores que toma la variable. Por ejemplo, si X es una variable continua, entonces su función de distribución siempre es continua. Veamos el ejemplo de la función de distribución de la variable discreta, que en este caso fue mencionado lo del dado de 6 caras. Este es discreto porque solo puede tomar valores discretos, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dependiendo del valor que salga la variable, tomamos a x1 como 1, x2 como 2, x3 como 3, x4 como 4, hasta llegar a x6 igual a 6. Esto tiene un suceso de probabilidad que puede ser función de x1, un sexto, hasta llegar a función de x6, que sería igual a un sexto, y esto daría lo que son las 6 caras, serían 6 sextos. Y bueno, después de una amplia búsqueda de información, concluimos que la medida de una distribución de probabilidad es el valor esperado de su variable aleatoria. El valor esperado es una variable aleatoria discreta, en la cual, analizando el estimador del espacio de la media muestral, se concluye que para las distribuciones continuas y discretas, los dos métodos de estimación trabajados proporcionan las medidas descriptivas con una precisión de 3 dígitos, como lo son la media, la varianza, el error, la promoción, el promedio de estimación, coeficiente de kurtosis, coeficiente de asimetría, el mínimo y el máximo valor observados en los estimadores. Y asimismo para la media poblacional, longitud promedio de los intervalos de confianza y sesgos de estimación. Y la longitud de promedio de los intervalos de la confianza es el menor utilizado en el método de estimación frente al método convencional de estimación para la media poblacional. Gracias.